WhatsApp. Estar atentos, hay cosas que vamos a descubrir juntos, ya lo veréis. Esta noche queremos sumergiros en un mundo oculto, donde la información es lo que más se valora. Son protagonistas de muchas partes de nuestra historia y, sin embargo, han de ser invisibles. Tienen que pasar desapercibidos. Nos referimos a los espías. Esos hombres y mujeres a veces desconocidos que han ayudado a transformar la historia. Esta noche, si nos acompañas, conoceremos algo más de ellos, de sus secretos y de su forma de actuar. Y habrá más. Unos datos para prepararnos a ese nuevo ciclo que ya se inicia con el verano que nos ha llegado. Muchas fuerzas se mueven en el mundo invisible y queremos conocerlas. Así se prepara este nuevo espacio en blanco que ya se abre ante ti. Sé bienvenido. Ahí están nuestras intenciones y este es el teléfono del WhatsApp por si queréis apuntarlo: 652 03 5934. Repetimos: 652 03 5934. Ramón Álvarez esta noche os contesta por si queréis empezar a mandar mensajitos para recuerdos del espacio en blanco para que lo vayamos preparando. Y saludar ya a nuestro primer invitado, Óscar Herradón. Buenas noches, Óscar. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, contigo siempre bien. Me alegro. Enhorabuena por este nuevo libro. Y lo que decíamos, yo no sé dónde sacáis tanto tiempo para escribir libros. Tú tardas un poco más, pero también estás ahí, ¿eh? Pues no sé de dónde saco el tiempo yo tampoco a veces. Déjame, sí que cuesta, pero bueno. Déjame que te presente. Licenciado en Ciencias de la Información, la rama de Periodismo por la Universidad Complutense. Eres redactor jefe de la revista Enigmas y has escrito unos cuantos libros. Estuviste aquí hablando... La Orden Negra, el ejército pagano del Tercer Reich. Has escrito también Historia oculta de los reyes, Magia, herejía y conspiración en la corte, El secreto judío de Cervantes, Historia oculta del Quijote, montones de libros. ¿Por qué eso de la historia? ¿Por qué te interesa? Bueno, estuve también aquí hablando de los magos de la guerra. Los magos de la guerra, sí, sabía yo, se me olvidaba uno. Sí. Digamos que esta podría ser casi una suerte de trilogía, de la Segunda Guerra Mundial. Pues no lo sé, es algo que siempre te lo cuento, ¿no? Que es algo que me apasiona desde que era bastante pequeñito, pero desde que entré en la revista Enigmas y primero de becario en año cero, pues me fui sumergiendo en los misterios históricos y bueno, ya se ha convertido en un auténtico romance. Un libro que se ha presentado esta semana, ¿no? Sí, la Casa del Libro aquí en Madrid. Una semana lleva a la venta y lo presenté el miércoles en Gran Vía, en la Casa del Libro. Bien, pues nosotros esta noche queremos presentarlo, sobre todo porque nos interesa mucho todo lo que hay en torno a esa guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, porque hay multitud de cosas que todavía se desconocen, ¿verdad? Pues hay tantas y tantas que, bueno, si te digo que he tenido que dejar en el tintero más de 100 páginas... ¿Sí? Sí, porque al final parece que no era muy viable a nivel editorial. Sí, porque es un pedazo libro. Y es un libro, eso, recuerdo el otro día un compañero, Miguel Pedrero, conocido de los oyentes, que me decía, en la presentación, decía, y además la letra apretadita y con bastantes páginas, más las que ha dejado fuera, y es cierto, sí. Todo un trabajo de investigación acerca de una parte de nuestra historia que no queremos que se repita, donde hay algunos personajes españoles que ayudaron a cambiar el curso de la historia, que lo vamos a ver esta noche. 900-137-137 nuestro teléfono. Saludar a un amigo compañero que ha venido a vernos, algo ya habitual, que no tienen otra cosa que hacer. Él se ha traído el termo de café, tiene aquí su termo de café para ir tomando café. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje a conocer a algunos de los espías de Hitler y esos personajes que estuvieron a punto y cambiaron la historia.
Los grandes espías han ido determinando el curso de la historia. Algunos de ellos como héroes, otros como traidores. Algunos movidos por el idealismo, otros por el afán de aventuras o por pura codicia. El chantaje y el amor fueron armas y factores decisivos. Ser espía no es fácil, sobre todo si lo eres durante un periodo prolongado de tiempo. Por la sencilla razón de que cuando te dedicas al espionaje, estás obligado a vivir como mínimo una doble vida, y probablemente más. El mundo de los espías va a llenar el universo de nuestro programa. Queremos conocerles, saber sus operaciones secretas, los métodos que utilizaban. Para todo ello nos ayuda nuestro invitado. Pues antes, Óscar, si te parece, antes de entrar en estudiar los espías británicos, luego los nazis por otro lado y luego todo ese mare magnum, espías, ¿cuándo surgen? ¿Qué hace falta para ser espía? No sé, te haría muchas preguntas. Porque bueno, hay veces que es el personaje más, el que menos te pudieras imaginar, es ese que está ahí metido y es el que está dando información y es el que... Se puede rastrear, yo creo que el origen de los espías, Miguel, prácticamente desde el origen de cuando empezó a haber batallas y a haber conflictos entre territorios y entre personas, surgieron los primeros espías. En la antigüedad ya había espías y espías importantes. Lo que pasa que con la introducción de nuevas tecnologías y ya en el siglo XX de armamento, de una guerra que podríamos llamar globalizada, que hoy sí que podemos hablar de globalización, pues claro, la figura del espía pues todavía surge con más fuerza, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, espías fueron muy eclécticos. Unos estaban instruidos por diversos servicios secretos, británicos, nazis, rusos, y otros eran incluso espontáneos, como Juan Puyol, que seguro que hablamos de él, el español Juan Puyol Garbo, y otros tantos que tenían, pues no sé, ganas de aventura, ¿no? Sí. Y hay escuelas, alguna vez hemos hablado aquí de cómo se preparaban a los espías españoles, el CNI lo que hacía con ellos, pero había escuelas para preparar a los espías y les decían cómo había que comportarse, qué había que hacer, como pasa en las películas, no sé, tirar armas y defensa personal y dar esos golpes tremendos, o no es así en realidad el mundo de los espías. Sí, bueno, lo primero que tenía que hacer un espía para ser un buen espía era pasar desapercibido. No era tanto al estilo, me imagino, James Bond, ¿no? Destrozando coches de lujo a todo trapo por autopistas y dando saltos espectaculares, pero sí que es cierto que bueno, los servicios de inteligencia de distintos países han adiestrado a distintos espías, pero sobre todo ya en la Segunda Guerra Mundial se los adiestraba prácticamente como soldados, al menos a los que formaban parte del SOE, de la Dirección de Operaciones Especiales en Londres, que fue fundada por orden de Churchill, cuando en 1940 se convierte en primer ministro, y él da la orden a Hugh Dalton, al ministro de la Guerra Económica, para crear esa sociedad, esa organización de espionaje secreta y clandestina, que no debían conocer en enemigo para que fuera eficiente, le dice: prended fuego a Europa, literalmente, por la única manera de acabar con el terror de hitleriano y con las masacres y con la forma de actuar de la Gestapo era utilizar, si no sus mismos medios, desde luego sí medios que entraban casi en lo que podríamos denominar guerra sucia. Ya, ahí en la Segunda Guerra Mundial es cuando se hacen más profesionales los espías, digamos. Sí, en la primera ya existe el servicio secreto británico. Digamos que los ingleses fueron pioneros en todo. Estos días que estamos hablando tanto de ellos por el Brexit, de Inglaterra, fueron, digamos, los pioneros en formar los servicios de inteligencia más modernos. De hecho, si nos remontamos a cuando empiezan a surgir los primeros servicios de espionaje, que no tenían ese nombre, pero que utilizaban a personas que se infiltraban entre el enemigo para sacar información y además de manera tenaz, tenemos que viajar de nuevo a Londres, al siglo XVI, y con la reina Isabel I, la reina virgen, y su consejero Francis Walsingham, que crea junto a la Santa Sede, también el Vaticano, es un nido de espías importante desde hace muchos siglos, el primer servicio de espionaje moderno, ¿no? Pero ya cuando es institucionalizado es a partir de 1909 que se crea lo que luego más tarde sería el MI5 y el MI6, que hoy hemos escuchado hablar de ello hasta la saciedad en películas de Bond, que por cierto están inspiradas en hechos reales también, ¿no?
¿Hombres y mujeres había en esas escuelas, concretamente la de Churchill? ¿El SOE se llama? SOE. El SOE, sí, son las siglas en inglés de Special Operation Executive. Que no crean que estamos haciendo campaña. No. SOE. No tiene nada que ver. Vale. Con el partido político, no. Se llama el SOE, Special Operations Executive, algo así como Grupo Dirección de Operaciones Especiales, que se crea precisamente... Hubo muchos problemas con el MI5 y el MI6 por esa creación, porque claro, los que formaban parte del MI5 y el MI6 eran una suerte de élite, un poco con ese perfil británico, ¿no? Tan orgulloso, tan aristocrático, porque los que pasaban a engrosar las filas del MI5 y el MI6 prácticamente era por amistades en las universidades. Se fiaban más de los que formaban parte de su club de tenis o de jugar al hockey con ellos que de alguien que pudiera tener más atribuciones, ¿no? Pero el SOE eran soldados prácticamente, que se crean para luchar de manera clandestina en Europa, realizando sabotajes, actos de terrorismo. Entonces entran un poco en conflicto con esa moral británica que no considera eso una guerra limpia. Pero claro, Churchill dijo, ya, pero es que si no luchamos de esta forma contra Hitler y sus ejércitos, no hay manera de derrocarle. Creo que en algo acertó. Evidentemente, eso se aleja un poco de nuestro cometido, pero hubo un bombardeo indiscriminado sobre las poblaciones alemanas civiles también. Pero fue la manera de luchar contra la esvástica y contra el Tercer Reich, que estaba conquistando el mundo, Miguel. Ya. ¿Tienen licencia o tenían licencia para matar ilimitada? ¿Podían hacer lo que querían? ¿No había ética, no había límites para ellos? Sí, había límites porque, bueno, evidentemente tenían unos jefes en Downing Street o en Londres o en Moscú y ya todavía más en Berlín, los espías de Hitler, que bueno, tenían que seguir las directrices que les dictaban. Evidentemente, si estaban en una misión arriesgada, pues ya tenían licencia para lo que fuera, porque si no salían con vida. Pero no, tenían que rendir cuentas a sus jefes máximos y no podían hacer cualquier cosa. De todas maneras, la mayoría de los espías tampoco eran soldados, ¿no? En este caso, los del SOE eran agentes que habían sido instruidos para luchar, pero no todos ellos eran espías tampoco, sino que realizaban una guerra clandestina. Pero el espía en sí del MI5 y del MI6, aunque fuera armado de un revólver o el alemán de la Gestapo con una Luger, realmente no eran soldados per se, ¿no? ¿Había mujeres también? Hubo muchas mujeres espía. Ha costado más conocer su historia porque, bueno, vivimos en un mundo todavía muy machista y las historias de mujeres espía pues se han dado a conocer más tarde, pero sí hubo muchas. Hubo un personaje en la inteligencia británica, Vera Atkins, que tuvo una relevancia importantísima, y hubo otras tantas mujeres que pusieron no su granito de arena, sino mucho más en esa lucha, ¿no?, contra los ejércitos de Hitler. Y también hubo espías que espiaron para el Tercer Reich y para Adolf Hitler. Incluso también hubo espías en el mundo del espectáculo, eran actrices en los cabarets berlineses. Mata Hari fue en la Primera Guerra Mundial. Existe toda una leyenda enorme sobre ella, incluso que pudo haber sido amante de Wilhelm Canaris, uno de los ejes centrales de esta historia y que tocó en el libro, que fue el jefe del servicio de inteligencia alemán, la Abwehr, militar alemán, pero parece ser que aquello fue una historia apócrifa más, ¿no?, de juntar más historias un poquito con algo de enjundia, ¿no? Pues darle un poquito más de bombo a aquello de Mata Hari. Pero lo cierto es que Mata Hari y Canaris parece que coincidieron en España. España fue un nido de espías tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Más en la Segunda, porque el recién estrenado régimen franquista pues sabemos que tenía una cierta simpatía o algo más hacia el nazismo. Lo que pasa que luego las tornas fueron cambiando según Hitler fue perdiendo la Segunda Guerra Mundial. Ya. Y es cierto que había algunas mujeres que utilizaban los jefes para probar a los espías, mujeres atractivas que se iniciaban una relación con el recién salido estudiante de espía, no sé si se puede decir así, y tenían relaciones en la cama, y si este contaba demasiadas cosas es que no servía para espía. Lo he leído en algún sitio. Si les hacían algún tipo de examen así con segundas intenciones. Bueno, hasta ese punto no he llegado a descubrir si llegaban hasta ese punto, pero no me extrañaría. Hace poquito vi una película, es el Libro Negro, sobre una historia de una mujer que no era espía, sino era una judía que al final tiene que hacer lo imposible
por salir viva, y evidentemente pues consigue también, utilizando la cama, el lecho, pues consigue salirse con la suya, ¿no? Entonces no sería extraño también que algunas mujeres espía, incluso con órdenes directas de sus superiores, tuvieran que hacer lo imposible por llegar a descubrir al enemigo, ¿no? O por hacer que ingresara alguien en las filas de su equipo. Los espías de Hitler esta noche, 2:24 y 25, 1:25 en las Islas Canarias. Queremos seguir contando más historias, ya veréis. A esta mujer la mataron por espionaje, aunque quizá jamás robara un secreto. Puede que este hombre fuera el verdadero James Bond o una víctima de sus propias fantasías. Y quizá este hombre haya salvado al mundo y desaparecido sin dejar rastro. En el mundo del espionaje nada es lo que parece. Entre las sombras, el humo y los espejos, ¿se puede descubrir al mayor espía de todos los tiempos? Una calle normal, pero para el espía nada es lo que parece. Los hechos corrientes pueden tener significados ocultos. Un parasol bajado en un coche aparcado, un descuido o una señal. La información está lista. El juego del espionaje esconde lo extraordinario detrás de lo corriente. Los participantes manejan trampas y engaños, seducción y traición. Maestros del espionaje. Ha habido muchos, algunos muy curiosos. Hombres, mujeres, muchos de ellos sin identidad. Tratemos de conocer algo de sus vidas y de los planes que prepararon. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Óscar Herradón para descubrirnos algunas historias de los espías. Hablemos de los espías británicos antes y luego descubrimos a los nazis. Habíamos hablado del PSOE. ¿Qué forma de actuar tenía y qué objetivos tenía este grupo? Pues bueno, eran entrenados los agentes. Muchos de ellos no llegaban, evidentemente, Miguel, a convertirse en agentes porque las pruebas eran durísimas. Había escuelas de endurecimiento, de entrenamiento, escuelas de salto. O sea, tenían que pasar en apenas unos meses por una serie de escuelas en Inglaterra, diseminadas y ocultas en la campiña inglesa, en las que debían ser adiestrados también en la lucha cuerpo a cuerpo, en el uso de armas, en la fabricación de explosivos. Evidentemente mucha gente llegaba allí, los reclutaban sin estar en buena forma física, sin tener aptitudes para ello. Muchos se quedaban en el camino, pero otros no. Y una vez que eso sucedía, pues finalmente se les ponía una misión de prueba que realmente no era un objetivo real, y si la superaban ya eran enviados entonces al viejo continente a través de los Lysanders y de otra serie de aviones en las escuadrillas Moon porque aterrizaban a la luz de la luna en la Francia ocupada, por ejemplo, ¿no? Con muchísimo riesgo, intentando evitar las baterías antiaéreas y ser detectado por el enemigo, ¿no? Entonces eran saltos en paracaídas arriesgadísimos, a veces sin ni siquiera una localización exacta, a kilómetros de París, de otras ciudades de Lyon. Y luego tenían que establecer contacto con los grupos de resistencia de allí y ya operar, ¿no? Hubo un caso, por ejemplo, en el año 42 de un comando del SOE checo enviado desde Londres que acaba con la vida de uno de los personajes del que me imagino que hablaremos, que es Reinhard Heydrich, que es la mano derecha de Himmler y el responsable de la solución final, el holocausto judío, ¿no? Y acaban con él en Praga, con un atentado que costó muy caro a los ciudadanos de Praga, porque acabó costando miles de muertos como forma de represalia contra los ciudadanos checos, pero que fue un golpe maestro de la inteligencia británica en suelo alemán. En este caso era en suelo checo, pero estaba ocupado por las fuerzas nazis. Ya. ¿El Comité 20 qué era? El XX, no sé cómo se llamaba. Pues se llama el Comité 20, pero con doble X, porque se conocía también como el sistema de doble cruz, en alusión precisamente a ese 20 con números romanos, que era un comité también ultrasecreto,
que era el que coordinó, fue autorizado por Churchill también. Churchill fue, digamos que junto a Stalin, pero sobre todo Churchill fue la persona que dijo que había que luchar contra Hitler de cualquier forma. Manera. O sea, no se podía claudicar, aunque Londres estaba siendo bombardeado continuamente por la aviación, por la Luftwaffe alemana, más tarde se tirarían los cohetes V1 y V2. Churchill dijo que había que ser inflexible, porque si no Hitler dominaría el mundo, y así fue, ¿no? Incluso utilizando cuestiones mágicas, ¿no? Con Aleister Crowley, algo así que nos contaste. Bueno, eso en su día hubo un equipo, no fue lo más relevante de aquella guerra, pero sí que aquello me llevó también, Miguel, un poco a la senda de este nuevo trabajo, porque muchas de las operaciones con un corte esotérico que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial, tanto en un bando como otro, también tenían un importante condimento de espionaje, o por lo menos una mezcla de ambas cosas, ¿no? Entonces había un equipo, el Black Team de Churchill, el equipo negro, que se supone que estaba formado pues por diversos mediums, diversos ilusionistas, como Jasper Maskelyne, el mago de la guerra, del que hablamos, que creó todo un ejército de cartón piedra en el norte de África, y entre ellos supuestamente Aleister Crowley, ¿no? Y se supone que el símbolo de la victoria que utilizaba Churchill cuando aparecía en público se lo había enseñado él, que era un símbolo, decían, egipcio, oscuro. Bueno, hay mucha literatura también en torno a ello, pero ese grupo de personajes tan heterodoxos trabajó en la guerra codo con codo con los servicios de inteligencia, y también sabemos que Hitler, y sobre todo Himmler, pues eran unos apasionados de todo ello, y Erich Jan Hanussen, pues realizó distintos vaticinios a Hitler, y el propio Himmler, sabemos que estaba obsesionado con los objetos sagrados, de eso hablamos la otra vez, ¿no? Entonces, digamos que eso también fue relevante, ¿no? 2:31, 1:31 en las Islas Canarias, estás en el Espacio en Blanco. Si hace mucho tiempo de tu última cita buena, tenemos una para ti. Perdónanos. Va a ser de todo menos íntima. Estamos invitando a todos a pasar la noche en vela con Pilar Tavares. Eligiendo temas que te puedan interesar y, por supuesto, nuestro producto estrella, la tertulia. Este programa además es terapéutico. Se cura la gente. Además de con todos ustedes y nuestros colaboradores. Esto y más, porque ya lo saben, hay mucha tela en La Noche en Vela. La noche del lunes de 12 a 2. Planazo. Todas tus noches son de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Esta noche tratando de descubrir algo del mundo de los espías. Había un campo de interrogatorio, estamos en Gran Bretaña todavía, el campo 020 y el ojo de metal. ¿Qué es esto? Pues Campo 020 era un campo de interrogatorio donde llegaban todos los espías alemanes que eran detenidos. El Comité 20, del que hablábamos antes, que te comentaba Miguel, que era un comité ultrasecreto, se fundó precisamente para supervisar a los agentes dobles. Es decir, a todo agente alemán que había sido detenido y que pasaba por Camp 020, se le convencía, claro, diciéndole que si no se le ejecutaba por traición, de pasarse al enemigo, a espiar para los propios ingleses. Aquel fue un sistema, el sistema de doble cruz fue un éxito absoluto y arrollador en la victoria aliada, y por Camp 020 pasaban previamente, antes de engrosar las filas del Comité 20 y de los agentes dobles, pasaban todos los espías detenidos, alemanes, nazis, italianos y de otras nacionalidades, ¿no? Ojo de metal Stephens es como se conocía por el monóculo que llevaba al jefe a quien dirigía aquel campo de la inteligencia británica, un hombre ecléctico, curioso, porque era homófobo y algo antisemita, pero también odiaba mucho a los nazis, y era sobre todo muy eficiente a la hora de realizar interrogatorios, y se caracterizó por una cosa, Miguel, que era el uso de la no violencia. No quiere decir que no hubiera tortura psíquica, claro, pero no permitía la violencia. Qué curioso, ¿no? Es curioso sobre todo cuando hace poco, creo que fue el Times o otro diario inglés, publicaba que se habían realizado torturas en un montón de presidios ingleses, pero precisamente en Camp 020 no.
Curioso. ¿El agente Zigzag quién era? Edith Chapman. ¿Y quién era este personaje? Pues Edith Chapman fue uno de esos agentes dobles que pasó a engrosar las filas del Comité 20 y empezó a espiar para alemanes y para británicos a la vez. Es curioso porque este era inglés, Edith Chapman era inglés, no era un espía alemán que había llegado a las costas inglesas y sido detenido y pasado a espiar para el enemigo, sino que era inglés, pero además es curioso porque su historia, esta es la de otro, igual que Pujol, pues casi un aventurero, ¿no? Que se mete al espionaje pues por probar algo nuevo en tiempos de guerra. Y en este caso Eddie Chapman estaba detenido porque era un delincuente. Él formaba parte de la banda de la Gelignita, que reventaba con ese explosivo, con ese nombre, cajas fuertes por todo Londres. Y él se encontraba detenido en la isla de Ellis cuando los alemanes invaden la isla de Ellis. Los alemanes intentan invadir Inglaterra, pero no lo consiguen a través de la Operación León Marino, pero la isla de Ellis sí. Y él está en prisión cuando pasa eso. No tenía mucha idea él de lo que sucedía en términos políticos y le pilla en prisión y se le ocurre ofrecerse a través de carta a espiar para los alemanes. Y lo consigue. Pero después debe ser que le picó un poco la cosa del patriotismo y decidió que una vez que los alemanes le enviaban a Inglaterra para espiar a sus compatriotas, porque tener un espía inglés en territorio inglés era una baza importante para la Abwehr, pues él decide ponerse en contacto con las autoridades británicas y confesarles que está espiando para los alemanes y se convierte en agente doble y consigue algunas de las mayores proezas del sistema de la doble cruz y de los agentes dobles de la guerra. Yeah. Nunca podemos imaginar lo importante o la importancia de estos hombres, ¿verdad? La información que daban, de cómo eran capaces de cambiar. Lo vamos a ver luego con la historia de ese español espía famoso, cómo podía llegar a cambiar la idea y las decisiones de los grandes políticos, ¿no? Hitler incluso, Churchill. Bueno, totalmente. O sea, parece arriesgado decir que sin el espionaje la guerra habría sido otra o no la habrían vencido los aliados, pero en cierta manera es así, porque incluso el desembarco de Normandía, el desembarco en el norte de África, en Sicilia, un montón de operaciones de despliegue militar brutales, de los más impresionantes que hubo y que ha habido en la historia bélica, no se habrían llevado a cabo sin los engaños, como bien dice Miguel, de una serie de personas que engañaron literalmente, con un trabajo de desinformación total a gente como Hitler, ¿no? O a su Estado Mayor. Esta noche vamos a descubrir, si no lo conocéis todavía, el papel de un personaje español que hizo mucho en esa guerra. Y había comunicación, y dentro de la comunicación había máquinas extrañas. Vamos a escuchar esto. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. Todos piensan que Enigma es indescifrable. Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza. Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ella? No lo sé. 3, desde que iniciamos esta conversación. Estoy diseñando una máquina que nos permitirá descifrar todos los mensajes, todos los días, al instante. ¿Qué es eso de la máquina Enigma que viene con esta marcha? ¿Una máquina era británica, era nazi? No, la máquina Enigma era alemana. Bueno, había sido creada por un holandés, curiosamente, para cifrar las comunicaciones empresariales a finales de los años 20, creo recordar, Miguel. Bueno, la máquina Enigma era un mecanismo que tenía forma de máquina de escribir. Es curioso porque hace un par de años estuve en Londres y vi una máquina Enigma en las Churchill War Rooms, que es una exposición magnífica, a la que invito a todos los oyentes que vayan a verla si van a Londres. Está en el centro de la City, era el búnker de Churchill. Está a muy poquitos metros del suelo, está recreado de nuevo, pero ahí se encontraba el gabinete de guerra de Churchill mientras Londres estaba siendo golpeado por las bombas de la Luftwaffe, ¿no? Y allí hay un museo donde hay una Enigma, pero hace poquito en París también pude ver en Los Inválidos, en la sala que hay de la Segunda Guerra Mundial, que también es maravillosa, otra máquina Enigma. Y es que se fabricaron cientos de miles de unidades, muchísimas. Curiosamente, la máquina Enigma sirvió, ahora es algo que eso ha salido hace poco a la luz, Miguel, parece ser, de apoyo importante al régimen franquista por parte de los nazis, que le facilitaron al gobierno franquista, bueno, no era entonces el gobierno franquista, sino los rebeldes contra la República, algunas máquinas Enigma para cifrar los comunicados, y eso parece que fue importante en la lucha contra la República, ¿no? Y en la victoria de Franco. Después sería importantísimo en la codificación de los mensajes del alto estado alemán y de todas las armas, desde el ejército pasando por la Luftwaffe, por los servicios secretos. Lo que pasa
que había una baza, y es que los ingleses lograron descifrarla, y eso los alemanes no lo supieron, y eso fue fundamental para ganar la guerra. Ya, era una máquina que se fabricó por una persona, se repartió por un montón de lugares y todo el mundo la utilizaba. Un empresario fabricó esa máquina, un ingeniero, y la vendió en una exposición. Parece que no tuvo mucho éxito, pero después, cuando en el periodo de entreguerras, creo que lo hablamos las otras veces que hablamos del tema, Miguel, pues con el Tratado de Versalles y tal, a Alemania pues se le prohibió absolutamente todo después de la derrota en la Gran Guerra, y entre ellos, entre otras cosas, rearmarse y tener ejército propio. Entonces el escaso ejército que había en Alemania lo que hizo fue hacerse más fuerte, precisamente ocultando a los vencedores de la Gran Guerra todo lo que sabían y el rearme que iban a producir, y eso lo hicieron gracias a la máquina Enigma. Después en el Tercer Reich ya se institucionalizó su uso de tal manera que todas las comunicaciones se encriptaban con ella, y ya con el estallido de la guerra se complicaron, ¿no? La máquina Enigma, hablar de ella podríamos estar horas aquí, además tendríamos que ser casi ingenieros para entenderla, entender su funcionamiento, pero tenía distintos rotores y se pusieron más rotores, se pusieron más teclas y más cifrados cuando estalló la guerra, ¿no? Entonces su desciframiento era más complejo, pero aún así, gracias a una serie de circunstancias y a un centro que había en la campiña inglesa que se llama Bletchley Park, donde actuaba Alan Turing, el protagonista de la cinta que habéis puesto antes el tráiler, pues se logró descifrar los mensajes del alto mando alemán, y eso fue importantísimo, por ejemplo, en la guerra submarina en el Atlántico, ¿no? Y también para saber muchas de las misiones y de los despliegues militares que iba a iniciar el Führer en Europa. Supongo que el mundo de las comunicaciones era vital para ese tipo de cosas, ¿no? Y te pregunto respecto a eso, ¿es cierto? Nos vamos a América, enseguida vamos a ir con los alemanes, los nazis, que los americanos utilizaban a los indios navajo para cifrar sus mensajes y que nadie pudiera entenderlos, y de uno a otro lado había otro navajo que lo traducía. Pues es algo que no toco en el libro, pero sí que es cierto. Hay una película, no sé si es de Nicolas Cage, que recoge todo eso. O sea, el cifrado en realidad y los mensajes secretos, eso que tanto utilizan los espías, las cintas invisibles, o incluso un código basado en un lenguaje nativo, en este caso, que no conocía prácticamente nadie en Europa, pues servía para las comunicaciones, evidentemente. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Seguimos adelante dando más datos de este mundo de los espías. Nos vamos a los alemanes. ¿Cuándo nacen? ¿Cómo lo organizan? ¿Quién lo organiza ese bloque de secretos o de espías nazis? Bueno, el espionaje nazi no fue tan eficiente en la guerra como el inglés o como incluso el soviético, que fue muy curioso. Lo que pasa que es más desconocido aquí en Occidente y en España, Miguel, pero el servicio de espionaje alemán lo que fue implacable. Por un lado estaba Canaris y su Abwehr. Canaris era un personaje, ¿no? El almirante Canaris era uno del... Ha llegado a decirse que es el personaje más enigmático de la Segunda Guerra Mundial, porque no se sabe muy bien, a día de hoy se perdió su diario, que era de incalculable valor, no se sabe muy bien a día de hoy hasta qué punto espió para el Tercer Reich, pero a la vez combatía contra el propio Tercer Reich. Él fue uno de los que acabó siendo ejecutado a raíz de la operación Valkyria, esa tan célebre que hizo una película Tom Cruise para acabar con la vida de Hitler. Es curioso porque Wilhelm Canaris servía y había hecho un juramento de fidelidad al Führer Adolf Hitler, pero claro, estaban viendo todas esas atrocidades. Él, como tantos otros, eran militares de la vieja guardia, viejos aristócratas alemanes que no entendían la forma en que estaba llevando la guerra Hitler y mucho menos las atrocidades que estaba cometiendo contra los judíos y otras minorías, ¿no? Entonces su papel es un poco ambiguo, pero lo cierto es que Canaris actuaba por un lado mientras que se creaba a la vez el servicio de espionaje de las SS, el SD y la Gestapo, que era, bueno, el entramado es enorme como para hablarlo ahora, Miguel,
pero esos eran mucho más temibles. En la Abwehr no se solía utilizar la tortura. Los oficiales que engrosaban las filas de la Abwehr, como por ejemplo el encargado de mandarle misiones a Eddie Chapman, al agente Zigzag von Browning, pues eran personas pues algo más tolerantes, más caballeros, podríamos decir, ¿no? Pero los agentes de la Gestapo, que llamaban a medianoche a tu puerta, y si llamaban a tu puerta era para algo muy malo, pues eran más implacables, usaban la tortura, e incluso se sabe que se usaba en Prinzrechtstraße, en el centro de Berlín, donde estaba la sede de la Gestapo. Se sabe que se utilizaban instrumentos de tortura medievales, ¿no? El jefe de todo eso era Reinhard Heydrich, que era la mano derecha de Himmler, el mago negro del Tercer Reich, del que hablamos extensamente en otras ocasiones. Pero Reinhard Heydrich fue quien orquestó todo el sistema, el servicio de inteligencia del SD, de las SS, inspirándose curiosamente en el servicio inglés, porque él admiraba la destreza de los británicos en el campo del espionaje, y es que eran mejores. ¿La Gestapo y las SS estaban unidas? ¿Era lo mismo o eran diferentes cuerpos? La Gestapo era el Amt 4 de la RSHA, bueno, una cosa un poco complicada que ya hicieron en la guerra, pero sí formaba parte de las SS, ¿no? El Abwehr no. Lo que pasa que se llegó a un acuerdo entre Canaris y Heydrich, supuestamente al que ya bautizaron de manera coloquial como los 10 mandamientos, donde el Abwehr debía circunscribirse al espionaje del ámbito militar, mientras que la SD y la Gestapo debía circunscribirse al ámbito político. Evidentemente ni uno ni otro, ni Canaris ni Heydrich cumplieron con esas promesas, y Canaris espió también a los políticos nazis y a los enemigos del Reich, y Heydrich espió totalmente al ejército, y por eso se frustró también en parte por la investigación que realizó la Gestapo, los atentados contra el propio Hitler, ¿no? Por parte de sus propios militares. Luego veremos algunos de esos intentos de magnicidio. Supongo que para entrar a las SS sería algo, entrar en ese grupo era para una élite, ¿no? Sería muy difícil, era gente muy especialmente preparada. Sí, claro, bueno, más que preparada, servían al idealario un poco alucinado de Himmler, ¿no? Tenían que ser rubios, altos, de ojos azules, medir 1,80. Lo que pasa es que con el paso del tiempo y ya con el estallido de la guerra, Miguel, los efectivos caían muchos en el frente. Luego, sobre todo en el frente del este, en Rusia, y claro, al final empezaban a engrosar las filas de las SS, pues prácticamente cualquier alemán, ¿no? Incluso es curioso porque había una división árabe de las SS, no sé si era en Ucrania, sí, o en Bulgaria, no lo recuerdo ahora mismo, pero o sea que incluso le pasaron a engrosar árabes, evidentemente eran muy antisemitas, pero dentro de la catalogación racial del Reich eran ciudadanos de segunda, pero no importaba, porque el caso ya era que cualquiera pudiera luchar contra los aliados, ¿no? Entonces, las SS eran un grupo de élite que al principio, sobre todo el Tercer Reich, que se convirtió un poco en la antagonista de las SA, que al final se hizo una purga enorme en la noche de los cuchillos largos contra las SA, porque eran personajes más vocingleros, que daban palizas en las calles, pero que le dieron a Hitler el poder. O sea, quienes llevaron al nazismo al poder prácticamente fueron las SA, pero se acabaron convirtiendo en un elemento incómodo para Hitler, y entonces se creó las SS, se encargaron de quitarlos de en medio, ¿no? A ellos y a su líder máximo, a Ernest Röhm. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Damos un paso adelante, queremos conocer algunos españoles importantes. Esta noche, en Espacio en Blanco. El comienzo del ciclo, el Lactumaje, que etimológicamente vendría a significar el triunfo del sol, es decir, la renovación, es decir, el sol nuevo que marcaba otra vez el calendario o volvía a poner el contador a cero para volver otra vez a ese calendario agrícola y ganadero. Empezaba en las puertas del solsticio el día 21 hasta el día 24, duraba hasta el día 24. De entre todos los espías conocidos, hay uno que recibe el nombre del espía del siglo. Su nombre, Richard Sorge. Pero ¿quién fue ese individuo que respondía al nombre de Alaric ante los alemanes y de Garbo ante los aliados, y que después de haber supuestamente muerto en Angola,
fue localizado varias décadas más tarde, en 1984, en Venezuela. Juan Pujol fue un grandísimo espía, un grandísimo agente doble, y una de sus cosas más características de un buen agente y de un buen espía es precisamente no dejar huella, no dejar rastro. Prácticamente no existen imágenes de él, tan solo hay dos fotografías de carné, una que tenían los alemanes y otra que tenían los ingleses, y no hay ningún otro rastro, ninguna otra huella de él. El espía del siglo. Conozcamos algo más de su vida. No solamente vamos a dar datos de este personaje, sino que gracias al trabajo de nuestros compañeros de documentos de Radio Nacional, Julia Murri y Juan Carlos Soriano, vamos a tener la voz de él y vamos a poner un fragmento del programa que en su día hicieron sobre él. Un tipo increíble ¿no? Este español que de repente se mete a espía. ¿Era español? Catalán. Sí, Juan Pujol Garbo era catalán, Richard Sorge espió para los rusos, si quieres luego hablamos de él, sí. Pero Pujol era catalán, y la historia es curiosísima porque él era un hijo de la burguesía catalana, y cuando estalla la guerra civil, pues claro, su forma de vida, como la de tantos españoles, pues se viene abajo, ¿no? Y él, curiosamente, ahí tiene una historia casi de zigzag, como decíamos antes, entre los bandos franquistas, el bando republicano. Le tocaba luchar con el bando republicano porque estaba en Barcelona, ¿no? Pero él no era amigo de las armas ni de la lucha. Primero se quería pasar al bando franquista, pero era un desastre. Estuvo escondido un tiempo. No era un hombre, lo que se dice, muy valiente, pero sin embargo su papel fue luego decisivo. Y cuando ya termina la guerra civil y estalla la Segunda Guerra Mundial, él ve que el mundo está abocado al desastre, Miguel. Ya lo había visto en España, había visto cómo España se había desangrado entre hermanos, ¿no? Y él piensa que tiene que aportar su granito de arena, ¿no? Y buscar un trabajo, porque tampoco tenía nada especial, ¿no? Entonces se ofrece a espiar para los ingleses, pero no hacen ni caso. Y como no le hacen ni caso, finalmente consigue que le contraten la embajada alemana en Madrid como espía. ¿Sí? Entonces sí, a partir de ahí empieza toda una odisea enorme, en la que finalmente acaba viajando a Lisboa y después en Lisboa haciendo creer a los alemanes que enviaba noticias desde el mismo Londres, sin saber inglés, sin haber pisado Londres en su vida. Hay anécdotas muy curiosas que narran en un documental estupendo que hay sobre Garbo, y en el libro suyo de memorias también, que contaban que él, en algunos informes, por ejemplo, decía que había estado en el puerto de Liverpool viendo cómo los marineros se morían por un vaso de vino, cuando los marineros de Liverpool no bebían vino, ¿no? Pero bueno, él no lo sabía, ¿no? Él se documentaba cuando estaba en Lisboa, porque después sí viajó a Londres, pero no por los alemanes, sino por los británicos, que ya le creyeron a través de los norteamericanos, y ya empezó a viajar, ya viajó a Londres y empezó a espiar para el MI5. Pues él contaba que bueno, una serie de anécdotas increíbles, ¿no? Y cuando estaba en Lisboa, lo que hizo fue documentarse con la biblioteca pública. Él cogía libros sobre Londres y lo que encontraba, pues bueno, hacía su... Así lo narraba. Tenía una imaginación desbordante. Por eso le pusieron Garbo los aliados, ¿no? Le pusieron Garbo por Greta Garbo, porque decían que era el mejor actor que habían conocido. Y además tenía un grupo, supuestamente un grupo de contactos que no existía, ¿no? Bueno, él llegó a tener una red el espionaje en red fue fundamental, el real, pero él tenía uno imaginario que fue más efectivo todavía, que eran 27 subagentes nada menos, de 27. Todo tipo y color, pero todos eran ficticios. Y sin embargo, eso aunque suena casi a perogrullada, ¿no? Un poco a coña, pero no, es que consiguió engañar a los nazis, incluso dónde iba a ser el desembarco de Normandía. Luego lo vamos a escuchar en ese pequeño retazo que hemos rescatado de documentos de Radio Nacional de nuestros compañeros, cómo fue capaz de engañar al propio Hitler en el momento que 2 veces. Terrible. ¿Y Sorge, ese otro, quién era? Pues Sorge espió para los soviéticos, curiosamente, en Asia, en este caso en Japón, que era otra de las potencias que formaban parte del eje junto a Italia y Alemania, y perdió su vida por espiar por los aliados y por pasar información para Moscú. Al final acabó siendo ejecutado en Tokio, y sin que le ayudaran, por desgracia, el Estado Mayor soviético, ni mucho menos. Pero lo cierto es que logró proezas impresionantes. Se le conoce como el espía del siglo porque él incluso avanzó la fecha concreta al mando supremo de Moscú de cuándo iba a ser la operación Barbarroja, la invasión de los alemanes de Rusia.
sin embargo, Stalin hizo oídos sordos, porque hizo oídos sordos tanto de Richard Sorge como de las informaciones que provenían de la Orquesta Roja, que era otra red de espías al servicio de los soviéticos, en este caso en Bruselas y en Francia, en la Francia ocupada, ¿no? Y él hizo oídos sordos y eso le costó caro al final, ¿no? Quiero que me cuentes alguna otra aventura de espías famosos en el mundo. Bueno, pues hubo muchísimos. Hubo un caso en la Segunda Guerra Mundial que fue curiosísimo, se llamó la Operación Carne Picada. Al final lo he recogido en un par de páginas porque era imposible desarrollarlo en más, pero había para escribir 10 libros sobre el tema, ¿no? Y fue también como se engañó a Hitler utilizando curiosamente el cadáver de un vagabundo inglés al que se vistió con un uniforme. Esto fue todo orquestado también por la inteligencia británica desde Londres, que como te digo eran unos ases, ¿no? Y lanzaron el cadáver de un vagabundo, pero haciéndole pasar por un... ¿Vagabundo estaba ya muerto? Estaba muerto, estaba en la morgue, en una morgue inglesa. Le hicieron pasar, después de tener la autorización de, pues no sé si de los forenses que había en Londres o de quien fuera, pues consiguieron el cadáver, se hicieron con él, le vistieron con un uniforme de un almirante y lo lanzaron en las costas de Huelva con un maletín amarrado en su muñeca en el que supuestamente iban documentos oficiales que además fueron trabajados de manera impresionante, ¿no? Para que pasaran luego el filtro del análisis de los alemanes que iban a analizarlos seguro, ¿no? Y en ellos se recogía, pues se daba a entender que el desembarco del norte de África de los aliados, pues parecido a lo que pasó después en Normandía, iba a ser en otro lugar, no en Sicilia. Entonces las tropas de Hitler se desviaron de Sicilia y sin embargo el desembarco fue en Sicilia. ¿Por qué? Pues porque ese cadáver, claro, la gente dirá, el oyente dirá, encuentran un cadáver en las costas de Huelva y de repente los alemanes cambian su estrategia de guerra. Sí, porque había mucho espía alemán en España y sobre todo en la zona de la costa y sobre todo en la zona de Andalucía. Y entonces, antes de que pasara a la embajada británica el cadáver con los documentos oficiales, como constaba en las actas oficiales, pues pasó primero a los espías que había en España, que pasaron la información, fotocopiaron absolutamente todos los documentos y se lo pasaron al Estado Mayor en Berlín. Y se lo creyeron. Es decir, que un muerto sirvió para cambiar el curso de la historia en ese caso. También. En un minuto, contabas también que se había hecho una ciudad de cartón piedra. Luego con Garbo creo que también hizo algo parecido en ese supuesto desembarco, pero también se hizo en África eso. Una ciudad o un cuartel o naves o barcos. Bueno, Jasper Maskelyne, uno de los personajes que engrosaban el libro Los magos de la guerra y que precisamente se le llamaba el mago de la guerra en Londres, pues digamos que creó prácticamente un ejército de cartón piedra, simuló con luces y una serie de efectos especiales impresionantes con su cuadrilla mágica, que era una serie de expertos y casi magos del ilusionismo, la ciudad de Alejandría, o sea, ocultó el canal de Suez a través de una red de luces, o sea, para la aviación alemana, hizo unas proezas impresionantes, pero curiosamente, y es algo que recojo en el libro, Miguel, vuelvo a encontrar a Jasper Maskelyne investigando para el nuevo trabajo en la historia de Eddie Chapman, del que hemos hablado antes, porque una de las misiones que encargan a Chapman, a la gente zigzag, los alemanes, es sabotear la factoría de Havilland de aviones en Inglaterra. Y para simular, evidentemente, como él no iba a hacer eso porque trabajaba para los ingleses, para simular ese sabotaje se utilizaron las habilidades de Jasper Maskelyne, que lo que hizo fue pues a simular en la fábrica que había sido bombardeada completamente para que después los aviones de reconocimiento creyeran que Chapman estaba cumpliendo, y fue un éxito rotundo, ¿no? Qué curioso eso de crear ejércitos de cartón piedra, tanques y todo, claro, visto desde arriba parecerían reales. Qué forma de engañar, ¿eh? Pero es que eso se hizo además en Normandía, ya no Jasper Maskelyne, en Inglaterra, para el desembarco del día D, se crearon un montón de tanques falsos, se llegaba incluso a tener megafonía
que simulaba como si estuvieran pasando camiones continuamente por las costas. O sea, se llegó a hacer un despliegue impresionante para que los espías y los radioescuchas que hubiera alemanes en la costa inglesa pensaran que realmente se estaba creando un ejército gigantesco. Y de hecho se creó o se hizo pensar que se había creado un ejército enorme comandado por Patton, el famoso general Patton, que no existía, o sea, y que estaba localizado en una zona de Inglaterra para proceder al desembarco en Calais, y no existía ese ejército. Todo gracias a los espías. Todo. Hemos de hacer una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. ¿Estás a gusto? Mucho. ¿Te quedas un ratito más para contarnos algunos complots contra Hitler y magnicidios? Por supuesto. Vale, 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Ahora está tranquilito. Si queréis participar, vamos a regalar algunos libros de nuestro invitado esta noche. Insisto, 900-137-137 si queréis participar. Y en la segunda hora muchos invitados esperan. Queremos lanzaros un plan de ayuda que queremos hoy daros a conocer para una niña que está sufriendo. Nos vamos hasta Canarias a conocer el Achumaje, no me estaría el nombre, y otras cuantas cosas. No te lo pierdas aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos, tenemos aún mucho para contarte. La gratitud a todos por seguir ahí conectados en nuestra sintonía a través de Radio 1, Radio 5. Y ahora toma los controles nuestra compañera Elena Trapero, a la que saludamos. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137 por si queréis intervenir. Y vamos a seguir todavía unos cuantos minutitos con esos seres anónimos que estuvieron, que cambiaron la historia, a veces sin saberlo. Escuchad esa introducción que tenemos preparada. Estamos librando una guerra. De momento no consiste en hombres armados. Consiste en información. Hay una novedad importante. Tenemos a un espía soviético. Queremos que le defiendas. ¿Ha representado a muchos acusados espías? Será la primera vez para los dos. Tenga cuidado. A partir de ahora, dejarán de referirse a Ludos como un avión de reconocimiento. Van a tomar imágenes sobre territorio soviético. ¿Qué ha pasado? Tienen a un piloto espía nuestro con mucha información confidencial. Nosotros tenemos al soviético. Queremos que usted negocie el canje sin que intervengan los gobiernos. Podría evitar un conflicto termonuclear total con la Unión Soviética. Le estoy hablando de la seguridad de su país. ¿Dónde quieren que se lleve a cabo la negociación? Berlín Oriental. Un fragmento de una película de Puente de los Espías, supongo que la habrás visto, ¿no? Sí, con Tom Hanks, me encanta. Vale. ¿Qué pasa con los espías después de la Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasa con los espías nazis cuando pierden la guerra? ¿Qué pasa con Estados Unidos y con Rusia? ¿Parece que se aprovechan de ellos? Bueno, digamos que se reparten el pastel en el Berlín en ruinas, pero de una manera espeluznante, ¿no? Por un lado los soviéticos, por otro lado británicos y norteamericanos, a través de la operación Paperclip, que consistía en hacerse, pues, no solo también con los espías, pero sobre todo con los científicos, porque los científicos alemanes habían llegado a un nivel de desarrollo muy importante científico, ¿no? Entonces se los llevan, entre otros, antes hacía alusión al V1 y al V2, los cohetes que se lanzaron sobre Londres. El que los diseñó y ordenó su lanzamiento desde Peenemünde, la localidad alemana de Peenemünde, fue Wernher von Braun, que después se convirtió nada menos que en héroe de la NASA, en el artífice de enviar el cohete espacial a la Luna. Y hoy en día es un héroe de la NASA. No se le ha acusado ni de crímenes de guerra ni de nada, pero sí que formaba parte de las SS, era miembro de número de las SS, y además había sido el responsable de eso, de lanzar los V1 y los V2 contra Londres. Otros con menor rango sí que fueron culpados y etiquetados de criminales, o sea que, pero bueno, les interesaba tenerlos, Miguel. Lo que pasa que ya lo que pasó con el espionaje ya fue todavía más allá. Vale, déjeme antes de que me contestes también a eso. Hubo un intento de matar a los tres grandes. Sí, Long Jump, la operación Long Jump, salto de longitud, que consistió en que un comando encabezado por Otto Skorzeny, cara cortada, uno de los personajes más singulares del Tercer Reich, que además sería el responsable de Odessa, de la organización de los antiguos miembros de las SS y de proteger a nazis después de la guerra, y que vivió en España durante muchos años. ¿Sí?
sí, vivió refugiado por el régimen franquista en España, pues él fue el encargado con un comando de acabar con la vida nada menos que de Churchill, Stalin y Roosevelt en la primera conferencia que los unió a los tres en el 43 para ya planificar la invasión del viejo continente, es decir, lo que acabaría siendo el desembarco de Normandía el día D. Y finalmente se frustró gracias a un espía soviético joven que murió hace apenas unos años y que logró interceptar unas escuchas en Irán y logró frenar ese ataque. Si no, probablemente el rumbo de la guerra habría cambiado de manera espectacular, ¿no? Imagínate, la idea de Hitler y de su Estado Mayor era matar a Churchill y matar a Stalin y secuestrar a Roosevelt. O sea, fíjate. Hubiera cambiado todo, claro. Pues me imagino que completamente. Ya, también intentaron matar en varias ocasiones a Hitler, ¿verdad? Muchísimas. Se cuenta que hasta unas 14 veces. Depende del historiador que te lo diga. Lo que pasa que hubo algunos atentados que estuvieron a puntito. Por ejemplo, el de la cervecería Burger Keller en el año 39, en el que curiosamente Hitler baja del estrado antes de tiempo y unos 15 minutos después estalla la tribuna, una deflagración que acabó con la vida de varias personas, que causó muchísimos heridos. Y él ya luego lo atribuyó a la Providencia, como también atribuiría a la Providencia el atentado de la Operación Valquiria del que antes hablaba, en la guarida del lobo, que narra la película esta de Tom Cruise, Valquiria, ¿no? Que se ve cómo se pone la bomba, se logran infiltrar en la guarida del lobo en Prusia Oriental, meten la bomba, estalla la sala de reuniones de los generales y Hitler sale prácticamente indemne, ¿no? ¿Estaba protegido como él pensaba? Pues no lo creo. Lo que pasa que tuvo mucha suerte. Hombre, yo creo que me cuesta creer que la Providencia proteja a no ser que sea una Providencia muy oscura la que proteja a un sádico criminal como él, ¿no? Ya. Pregunta también si es cierto que Hitler tuvo más de un doble y que en un intento de asesinato mataron al doble. ¿Se sabe algo de eso? Bueno, se sabe que tenían dobles, doppelganger, como se dice en alemán, supuestamente tanto Hitler como Churchill, me imagino que Stalin, y no era extraño porque en la película, por ejemplo, Ha llegado el águila, se ve como hay un doble de Churchill sobre el que se quiere atentar, ¿no? De hecho, se derribó en las costas de Galicia un avión en el año 43, creo recordar, o en el 44, porque se creía que iba Churchill a bordo y probablemente era un doble, y quien murió en esa operación de la Luftwaffe fue el actor Leslie Howard, de Lo que el viento se llevó, que estaba espiando para los ingleses en España y vía Lisboa viajaba hacia Londres y murió. Entonces la teoría del doble está muy presente en la Segunda Guerra Mundial, pero a día de hoy no se sabe si se mató algún doble de Hitler o algo así. Hay fotos muy raras de la muerte de Hitler donde parece que el cadáver es de un doble, ¿no? Aunque yo no creo en la teoría de la fuga de Hitler a Argentina y otras hipótesis que existen. Quizá tengamos que hablar de ello algún día. Probablemente. Casi a punto de terminar, hay una operación Odessa. ¿En qué consistía? ¿Hacer escapar a los nazis? Claro, Otto Skorzeny, el que te digo que fue el libertador, el que logró liberar a Mussolini en el Gran Sasso cuando estaba ya prisionero y logró liberarle, pues también fue el encargado de llevar a cabo el intento de magnicidio contra los tres grandes, y una vez acabada la guerra, este militar, que había sido condecorado con la mayor condecoración por el propio Hitler por liberar al duce, pues crea junto a otros antiguos SS, crea toda una organización, Odessa, organización de antiguos miembros de las SS, para protegerlos, para desviar o proteger el dinero que habían obtenido a raíz, evidentemente, de auténticos crímenes, asaltos, robos a museos, obras de arte, pues proteger todo ese dinero y dar cobertura a todos estos antiguos SS que se fueron difuminando por toda Europa y que también cruzaron el Atlántico y se fueron también a los Estados Unidos. Entre otros, Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Todos ellos fueron protegidos, como al igual que Eichmann, que después detuvo el Mossad, protegidos por la red Odessa, ¿no? Una red clandestina de protección a los prófugos nazis. ¿Qué pasaba también por España? Bueno, por España pasaba porque uno de
los lugares primeros a los que viajaron los nazis una vez que cae Berlín, uno de ellos es España, ¿no? Y Otto Skorzeny estuvo en España mucho tiempo bajo distintas identidades, con documentos falsos otorgados por el gobierno, por el régimen franquista en aquellos momentos, ¿no? Yeah. Preguntan casi para terminar, Óscar, ¿qué piensas de que gran parte de esos gerifaltes del mundo nazi se refugiaron en Sudamérica, los submarinos, y que allí se llevaron parte de ese tesoro en Argentina, en Chile, en la Antártida incluso? Bueno, yo no creo que llegaran a tener una base en la Antártida, como hay algunas teorías que dicen que también Hitler pudo llegar hasta allí. No, yo no creo que Hitler hubiera huido, porque si todos los cazanazis persiguieron a personajes como Mengele y los acabaron encontrando, aunque a Mengele ya había fallecido, me extraña que nunca hubieran iniciado la búsqueda de Hitler, entre otras diversas teorías. Pero lo cierto es que por ejemplo, la fuga de dinero que tenía el Tercer Reich fue importante. Algunos dicen que pudo extender que pudo llegar a tener una influencia después en la recuperación económica alemana, en ese milagro del marco alemán, ¿no? Bueno, eso ya son teorías un poco conspirativas, pero puede ser, ¿no? Hay quien apunta incluso a la Unión Europea, que hoy que está tan de actualidad, ¿no? Lo cierto es que, bueno, por ejemplo, en cuanto a los espías, es curioso que uno de los jefes gerifaltes nazis del espionaje nazi, que actuaba en Rusia y que fue responsable de crímenes de guerra porque era quien investigaba y se ocupaba al final de los batallones que acababan con la vida de muchísimos hombres del este, pues acabó siendo nada menos que jefe de los servicios de inteligencia de la Alemania Federal, con el visto bueno de la OSS, que fue la antecesora de la CIA, Miguel. Se cambiaban de un sitio a otro y... Pues porque les venía muy bien en una nueva lucha abierta que había en Europa, que era y en todo el mundo, que era la Guerra Fría, ¿no? Ahora el enemigo no era la esvástica, era la hoz y el martillo, y entonces todo lo que sabían aquellos antiguos espías nazis pues era muy valioso para los norteamericanos y los ingleses, ¿no? Y los contrataron. Terminamos, Óscar. ¿Cómo era el mundo de los espías entonces? ¿Cómo será ahora, ¿no? Con esas satélites que son capaces de darte informaciones súper detalladas de tu carnet de identidad y tu número, y tener controladas las conversaciones, los WhatsApp, los teléfonos, todo. ¿Cómo será ahora el mundo de los espías? Pues yo creo que todavía más clandestino aún, porque si entonces se tenían tantos artefactos, los famosos gadgets, hay una cosa muy curiosa, no nos ha dado tiempo de hablar, pero la famosa tienda de juguetes de Churchill, la llamaban así a los artefactos que luego utilizaban los espías, lápices detonadores. Claro, eso que aparece en las películas de James Bond, bueno, tiene ciertos visos de realidad, porque había muchos artilugios que se idearon en brainstorming de sesiones de científicos, pero lo cierto es que a día de hoy, con las tecnologías que hay, pues claro. ¿Y esa tienda existía? Sí, bueno, no era una tienda, lo llamaban oficiosamente la tienda de juguetes de Churchill, pero era un departamento del servicio de espionaje que se dedicaba a idear artilugios y artefactos para la lucha, ¿no? Pero lo cierto es que a día de hoy, con los satélites, con los móviles inteligentes, con la globalización, Internet, pues bueno, el caso Snowden o Wikileaks pues son un claro ejemplo de hasta qué punto están espiados hasta los grandes líderes de, pues bueno, Merkel, Rajoy, el presidente de Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional había estado espiando, interviniendo todos los móviles, en fin. Están presentes en todos los sitios, porque al final el espionaje es poder. ¿Y cómo eso cambia la vida de las personas? Totalmente. Óscar, un placer que hayas estado con nosotros. Si queréis saber más, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo, aparte de leer ese libro, Espías de Hitler? Bueno, en las redes sociales, o también a través del Facebook de Enigmas, por ejemplo, o el mío propio, buscando por Óscar Herradón, o por Twitter, @oherradón. Y bueno, el placer es mío. El placer es mío como siempre, porque estoy muy a gusto aquí contigo, Miguel. Me alegra. No hace falta que vuelvas a escribir otro libro para que vengas, ¿vale? Podemos hablar de cualquier cosa sin necesidad de que escribas otro libro. Si lo escribes, siempre serás bienvenido. Te tomo la palabra. Es un placer. 3:19, 2:19 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137, por si queréis seguir interviniendo. Y ahora queremos aprovechar el trabajo hecho por nuestros compañeros Julián Murga y Juan Carlos Soriano, de Documentos de Radio Nacional, contando parte de la historia de ese espía español, dando algunos testimonios y viendo cómo fue capaz él
de cambiar la historia. Escuchadlo, son 9 minutitos y enseguida regresamos. Él facilita información desde un punto de vista militar, sobre todo de una operación en concreto, que es la del desembarco en el norte de África. Tampoco es una información realmente importante, sí es una información que viene a corroborar una operación que había puesto en marcha el Servicio Secreto Británico, que era la Operación Carne Picada, o también llamada El Hombre que Nunca Existió. La mayor parte, hasta el año 44, hasta la primavera, verano del 44, la mayor parte de la información que enviaba la red de Pujol era una información, digamos, de contenido medio, es decir, establecimientos militares, ubicación de cuarteles, movimientos de tropas, entrada o salida de determinados buques o determinadas flotas de ciertos puertos, puntualmente movimientos de algunos agentes al exterior, Canadá, norte de África, pero digamos el gran momento sin duda es el del desembarco en Normandía. Esa operación comienza mucho antes y será denominada Fortitude, fortaleza. Entre otras cosas, tendrán que convencer a los alemanes de que en toda la zona este y sureste de Gran Bretaña se está desplegando el Fusag, un gran ejército preparado para, tal y como se hacía creer a los alemanes, desembarcar en Calais. Pujol tiene una labor fundamental en este desarrollo de la operación Fortaleza de intoxicación, porque es uno de los elementos claves para convencer a la inteligencia alemana de que esta de Fusag, de que este ejército fantasma existía. Los ingleses o los aliados lo hicieron realmente bien. Crearon campamentos ficticios, crearon unidades acorazadas, tanques que eran maquetas, que eran incluso hinchables en algunos casos, pero que vistos por los aviones espías alemanas daban completamente el pego y daban esa sensación de que era un ejército real. Ese Fusag nunca existió, y ese Fusag fue la gran amenaza que los alemanes tenían o temían para del que iba a partir la invasión hacia el paso de Calais. Pujol jugó un papel fundamental en convencer a los alemanes de la existencia de ese ejército, y este papel lo desarrolla durante semanas previas al 6 de junio de 1944. La importancia de Garbo en el día D es básica y es muy clara vista también retrospectivamente, pero por otra parte él no era consciente de la inteligencia del MI5 hasta el punto de cómo se iban estructurando todos esos pequeños fragmentos del puzzle para engañar de forma tan decisiva al alto estado alemán sobre el desembarco de Normandía, haciéndoles creer pues que sería en el paso de Calais el lugar de Normandía, ¿no? Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Por fin, la noche del 6 de junio, se dan las circunstancias apropiadas para llevar a cabo la denominada Operación Overlord. 48 horas antes, en la BBC, se repiten los versos de Verlaine. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Jugando con el factor sorpresa, se lleva a cabo la invasión. Utah, Omaha, Goul, Juno y Sword eran los nombres en clave de las 5 playas de Normandía, a donde llegaron 5 divisiones de infantería. 2 británicas, 2 estadounidenses y 1 canadiense. 185.000 soldados y 20.000 vehículos serán transportados en cerca de 5.000 embarcaciones. El MI5 decide que esa noche Garbo tiene que anunciar a Berlín el desembarco, pero 2 horas después de iniciadas las operaciones. Deberá convencer a los alemanes de que es una maniobra de distracción y de que el verdadero desembarco será, como todos esperan, en el paso de Calais. Así lo contó el propio Garbo. El primer mensatge que els vaig enviar sobre l'atac de Normandia, els vaig dir que era un atac de diversió, i els vaig comunicar 2 hores abans d'haver-se iniciat, el qual ells van veure després que des de luego va ser un atac que es feia. Però jo els vaig insistir que era un atac de diversió perquè el principal
El consideraven tots els meus agents que es anava a dirigir al Pas de Calais, perquè on hi havia la més gran concentració de tropes que teníem nosaltres allà, els inglesos. El objetivo de Pujol y de Thomas Harris en la noche o la madrugada del 6 de junio y durante los días siguientes es convencer al Estado Mayor alemán de que el desembarco en Normandía es únicamente un desembarco falso, mejor dicho, una maniobra de distracción, un señuelo, un engaño. Ellos quieren hacer creer a los alemanes que el auténtico desembarco está por llegar, que ese auténtico desembarco se va a producir en el Paso de Calais y que ese desembarco lo va a realizar ese ejército ficticio, el FUSAC, que los alemanes creen que es real, entre otros gracias a los informes de Pujol. Y no fue solo importante en el día D, es decir, no solo en la operación del desembarco de Normandía, sino sobre todo en todo el flujo de información que Juan Pujol y su red de agentes ficticios siguieron enviando después del día D, donde seguían dando pistas de que realmente que las fuerzas se estaban preparando para otro desembarco que tendría lugar un poco más tarde en el Paso de Calais, y que aquello seguía siendo una distracción a la cual no se tenía que aplicar toda la importancia de forma que realmente que el Tercer Reich no trasladara todos sus efectivos que estaban esperando ese ataque inexistente en el Paso de Calais directamente a Normandía. Y la prueba de que realmente toda esta estrategia de desengaño tuvo tal éxito es que, bueno, pues cuando se produce el desembarco de Normandía, pues que a Hitler ni tan solo le despiertan para comunicárselo, porque se cree la información de Pujol de que esto no va en serio. Y Rommel, pues que está en una fiesta familiar de aniversario pues en Alemania, pues no es avisado para que regrese inmediatamente. En ese contexto se produce el mensaje clave o el mensaje más importante de Garbo, de Pujol, que se radia el 9 de junio de 1944, apenas 3 días de producirse el desembarco en Normandía, cuando las cabezas de puente, las cabezas de playa ya están consolidadas, pero todavía existe la amenaza importante de una gran reacción alemana para concentrar sus tropas y frenar el avance en Normandía. Este mensaje o este informe de Pujol, como digo, del 9 de junio de 1944, es un mensaje sencillo, no es un mensaje tampoco muy extenso, y es un mensaje que de hecho aporta muy poca información concreta, pero es un mensaje muy claro en su finalidad. Se va a producir un desembarco en el Paso de Calais, es lo que quiere decir ese informe. El ejército de Patton está preparado y les rogamos que mantengan sus unidades militares, fundamentalmente las divisiones acorazadas, las divisiones Panzer, en la zona del Paso de Calais, porque todos los informes de nuestros agentes, de la red Garbo, de la red Zaraval, coinciden en que ese desembarco está a punto de producirse. Normandía, en definitiva, es una trampa. Berlín nunca dudó de Juan Pujol. Días después, estando Londres sometida a intensos bombardeos con las mortíferas bombas V1 y V2, le ordenaron abandonar la capital británica. Él siempre les facilitó coordenadas falsas para desviar los impactos, según recordaba en sus testimonios. La bombes de la B1 va caure sobre Londres pocs dies després d'haver sortit jo, com em van ordenar els alemans, a les afores de Londres. Es va acordar entre la defensa civil que jo els informés sempre donant els seus objectius una miqueta més al sur, on caien les bombes. People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied expedition. Yo soy Jenny. Lucho ardientemente por ser feliz, y lo soy. Esta semana hablamos de Jane, un libro autobiográfico escrito por Charlotte Bronte. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Seguimos con Medea, la de Séneca, una obra que mantiene el argumento pero aumenta la maldad de la protagonista. ¡Caos de la eterna noche! ¡Reinos opuestos del cielo! Rendimos homenaje al poeta Juan Eduardo Cirlot en el centenario de su nacimiento y recuperamos Las palabras del regreso por María Zambrano. Me quisieron hacer creer que yo estaba loca, pues a la mujer que estudió
estudiaba esta loca. Y no me convencieron. Jardines en el bolsillo, los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Hola, mi nombre es Guillermo Guerrero. Estamos en la isla de Mezcaltitán. Un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y los invitamos a que visiten la Riviera Nayarit, que será un placer tenerlos y recibirlos por estos lados. Tres y media, 2:30 en las Islas Canarias, gracias al trabajo de nuestros compañeros que nos han dado ese documento de Radio Nacional de ese personaje Garbo que cambió parte de la guerra. Y ahora queremos seguir adelante. Hace poquito tiempo, 2 días o 3, esta semana hemos celebrado una de las fiestas más importantes y han pasado muchas cosas. Tras esa introducción os contamos algo que ha ocurrido que tiene que ver con la Chumaje. Ya veréis qué curioso. Acabamos de vivir la noche de San Juan, una de las más mágicas del año. En ese momento se abren las puertas que dividen este mundo y el del más allá, y se puede, si sabes hacerlo, ver lo invisible. Los antiguos celtas llamaban Alban Eruín a este festival, y su principal significado era el de celebrar el instante en que el sol se hallaba en su máximo esplendor. Para conmemorar y al mismo tiempo para atraer su bendición sobre hombres, animales y campos, se encendían grandes hogueras. Este acontecimiento se celebra en muchos lugares de nuestro país. Sobre todo en aquellos en los que la tradición sigue viva. Viajemos hasta Canarias para conocer qué ha ocurrido allí. Han sido las tradiciones, las prácticas que se han hecho en esta pasada noche de San Juan, en este comienzo del verano donde el sol es el protagonista. Pero para tener más datos de algo que ha ocurrido interesante, nos vamos hasta las Islas Canarias a hablar con un experto en conocimiento aborigen, Fernando Hernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Sahaña, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo me gusta eso de Sahaña? Te lo he dicho varias veces. Yo no sabía además, que... Sí, dime. Yo decía que explicamos a los oyentes, ¿no?, lo que es Sahaña. Eso te iba a decir. Primero lo explicamos y después es una palabra en lengua aborigen. Sí, guanche, sí. Vale, ¿qué significa Sahaña? Mira, Sahaña es hermano en el sentido de la comunidad, ¿vale? Hermano que nos da además esa integración del gánigo que tú has compartido y desde entonces empiezan a denominarse Sahaña, ¿no? En ese ámbito. Porque el Aña, que es el hermano de sangre, que es el que te da de alguna manera el linaje, el otro te lo da el universo y muchas veces es más apreciado que el que te da la propia sangre. Para mí es un honor ser un Sahaña tuyo y de esa comunidad que hay ahí en Canarias tratando de recuperar ese conocimiento que yo no sabía que tenía tanto lenguaje y tanta estructura ese mundo aborigen. Me han dicho que no dijera guanches, que tengo que decir mundo aborigen canario. Digo, no sabía que había tanta riqueza. Hay una riqueza que ha permanecido durante mucho tiempo, incluso para los canarios, Miguel, es una verdadera pena. Afortunadamente la taucho, que es como se denomina la tradición oral aquí en Canarias, concretamente en la isla de Tenerife, a ese compendio de ancestralidad, de raíces, de memoria, que se fue guardando en ese concepto que significa cosa que se difunde, es decir, lo que viene de la palabra del viejo, ¿no?, del abuelo, ¿no? Y todas estas tradiciones, por así decirlo, sociales, espirituales, se fueron guardando en ese concepto taucho,
para de alguna manera transmitirse entre las familias de la isla. Taucho, así se llamaba tu novela, tu libro, en el que recogías parte de esa tradición. Déjame que ponga un poquito de música y entramos en lo que ha ocurrido estos días. Me comentabas a la entrada de uno de los lugares más inquietantes, mágicos, extraños que yo conozco en Tenerife, no en todas las islas, el Barranco de Badajoz, ¿no? Además, esta noche está impresionante, una noche mágica, esas noches que tú bien conoces porque has estado aquí en el Barranco. Y bueno, nos hemos acercado a un grupo de amigos, ya ha pasado esta festividad de la Chumajegui, esta festividad de San Juan con las hogueras, con esa magia que envuelve el fuego. Bueno, hemos venido aquí y bueno, estamos tranquilitos, reposados y viendo, bueno, el espectáculo que es este Barranco de Badajoz, o en lengua nativa de Chamoco. Chamoco. Ajá. Un día estábamos allí con un grupo de gente, no suelo contar mis cosas, pero a ti te las tengo que contar, y apareció una niebla súper extraña que venía desde abajo del barranco subiendo hacia la parte esa donde está la entrada a la cueva y todo ello, sí. Y empezó a adquirir forma como de antropomorfa, y los que estaban allí se asustaron, nos asustamos, y de repente aquella forma como si tuviera inteligencia se desvaneció y se marchó. ¿Qué era eso, Sajaña? Pues esos son los espíritus ancestrales. Tú sabes que Chamoco, además que es conocido por toda la fenomenología que ocurre en él, es un lugar sagrado, es un espacio sagrado, porque en muchas de estas laderas, arqueológicamente constatadas, hay tumbas. Y curiosamente, Sajaña, las tumbas pertenecen a niños, es decir, son infantes. ¿Sí? Es curioso, sí, es curioso porque si tú te has dado cuenta la forma que tiene al mirar hacia el cielo el barranco, te darás cuenta que estamos en un gran útero, es decir, esa humedad, que además Chamoco significa eso, lo muy húmedo, ¿no? Y ese calor que en algunos momentos, en tramos del barranco, se suele sentir, y esa niebla que tú bien has descrito, que suele tomar o materializarse en esa forma, y además esos ruidos extraños que ocurren en él, y además también esas presencias, ¿no?, invisibles, inquietantes, que justo cuando estás en el lugar tienes que mirar porque parece que hay alguien que te está observando desde tus espaldas. Impresionante. Bueno, vamos con el tema que nos ha traído la Chumajé, pero antes te quiero preguntar, uno de los años que sí me pilló en Tenerife, la noche de San Juan, aparte de los ritos de las hogueras, en el Puerto de la Cruz tiraban cabras al mar, y lo hacía alguien vestido con ropa de aborígenes. ¿Eso qué significa? Mira, esto es una tradición que se rescató en los años 70, por parte de un etnógrafo, Manuel, que además un gran estudioso de la zona, y rescató una tradición que era ancestral, que es el baño ritual del ganado en esta época. Evidentemente no solamente tiene de mágico, sino además tiene un fin fisiológico, que es predisponer al ganado, a las cabras, a que entren en calor, es decir, que se pongan predispuestas para que el macho las cubra, porque ahora en agosto empieza también la festividad del Beñesmet, y digamos que es en esa época donde las cabras toman, es decir, son cubiertas por el macho. Pero ese baño ritualístico que se hacía y se sigue haciendo hoy en día, desgraciadamente hoy en día solo queda en el Puerto de la Cruz ese testimonio, y es verdad, había una persona que se llama Chucho Dorta, sí, Chucho Dorta, exacto, que se vestía con las pieles, y era el que iba entrando el ganado hacia el mar para darle ese baño ritual. Bueno, pues vamos con esa Chumajé que habéis celebrado, creo que con visitas de fuera, con gente poderosa, y las fuerzas que se han reunido también han sido increíbles, ¿no? Cuéntame. Sí, porque, mira, este Achumajé que ha sido muy importante en varios aspectos, ¿no?, en el ámbito espiritual. Primero porque... Espera, antes de discúlpame que te interrumpa. ¿Achumajé qué significa? ¿Comienzo de ciclo? Sí, es verdad.
El comienzo del ciclo. El que etimológicamente vendría a significar el triunfo del sol, es decir, la renovación, es decir, el sol nuevo, que marcaba otra vez el calendario o volvía a poner el contador a cero para volver otra vez a ese calendario agrícola y ganadero. Empezaba en las puertas del solsticio el día 21 y dura hasta el día 24, duraba hasta el día 24. Durante todo ese tiempo había varias ceremonias que se llevaban a cabo y la principal, que era la del amanecer del día 21, que se iba a saludar con un pacto de colactación de leche, derramando orgánico en determinadas zonas sagradas de la isla. Pero Miguel, hoy, el día 21, tomó especial relevancia. ¿Por qué? Porque primero se alineaban justamente en ese momento en que salía el sol, Mahek, la deidad femenina, y Huamulán, que es la deidad masculina representada por la luna. Hubo un momento en que estaban perfectamente alineadas, ¿no? Con lo cual no volverá a ocurrir eso hasta dentro de 76 años, ¿no? 76 años. Efectivamente, y es la unificación de lo femenino y lo masculino, con lo cual tomó una especial relevancia esta festividad. Además, organizamos con compañeros en otras islas, dado el carácter sagrado que tenía esta efeméride, organizamos en distintas partes de otras islas, en lugares sagrados, al unísono, a la misma hora de la salida del sol, organizamos los distintos rituales de derramamiento de leche en ese preciso momento, con lo cual estábamos de alguna manera reactivando por las raíces y la ancestralidad y la recuperación de la memoria de esta tierra. Renovando el poder de las islas con unos cuantos hombres de conciencia, ¿no? En un momento determinado, haciendo ese ritual. Recuperando, además, ese era el acto, recuperar la memoria, recuperar las raíces y, de alguna manera, también reivindicarnos, quiero decir, en nuestra cultura. Y precisamente en esa reivindicación de nuestra cultura ancestral y espiritual, tuvimos una visita de lujo, que fue la abuela Margarita, que la tuvimos desde el 15 de junio, la tuvimos por aquí. Y bueno, con ella nos reunimos, estuvimos hablando de los puntos en común que hay entre las diferentes culturas, ese renacer, esa vuelta a buscar esas raíces ancestrales, ¿verdad? Que de alguna manera nos identifican a todos como unidad. Y la abuela Margarita decía algo muy bonito y muy importante, ¿no? Es decir, seguir amando, es decir, recuperar esa ancestralidad y seguir amando pese al dolor, ¿no? Que define de alguna manera lo que ha pasado en muchos pueblos de este planeta, ¿no? Dime una cosita, ¿quién es la abuela Margarita? ¿Una abuelita que tenéis ahí en Canarias o quién es? No, la abuela Margarita es una mujer que sigue la tradición nahual de México. Para muchos de tus oyentes será muy conocida porque ella suele hacer aquí en Canarias y en Tenerife concretamente esas búsquedas de visión. Y también lo suele hacer en la península, suele hacer estos retiros espirituales. Y bueno, coincidió en esta fecha precisamente, y además no podía ser de otra manera, coincidió en que llegó y bueno, pues tuvimos una amplia conversación sobre esos patrones, ¿no? que rigen o que están rigiendo al universo, a todos los pueblos del mundo, en los que se está buscando volver otra vez a esos orígenes, ¿no? Desde caminar los pasos que caminaron nuestros abuelos y de alguna manera seguir esa senda, ¿verdad? Porque no es buscar, es decir, es perseguir de alguna manera las huellas, no, es caminar el camino y transitar como ellos transitaban con ese estado mental, con el corazón, la palabra y la mente. Ya, has hablado de eso, del corazón y de transitar de otra manera. Qué pena que no haya mucha gente, no sé si se puede cuantificar, pero que sigamos estando tan despistados, tan alejados de la tradición, tan perdidos en esos caminos que nos ponen los medios de comunicación, ¿no? Y que estemos olvidando ese camino del corazón y ese camino de la conciencia. Yo creo que además es importante con estos nuevos tiempos que corren,
volcar nuestra mirada hacia adentro, es decir, mirarnos, desnudándonos, porque evidentemente a nosotros mismos no nos vamos a mentir, ¿no? Y buscar en lo más hondo esas raíces que de alguna manera nos determinan para llevar un futuro mejor, ¿no? Y no estamos hablando tampoco de que uno vaya a alcanzar la santidad ni se vaya a poner todos los días con los ojos en blanco, ¿no? Pero sí es verdad que un camino que significa rectitud, pero bueno, también honestidad y ser fiel a lo que eres, ¿no? No a lo que te intenten decir que debas ser. El camino del corazón. Sajaña, te tengo que despedirte y te tengo que dejar que sigas disfrutando de ese barranco de Badajoz, que los espíritus esta noche sean propicios. Un deseo para este nuevo Achumajé. Bueno, yo de verdad para este nuevo ciclo, este nuevo Achumajé, deseo de todo corazón que este año, para todos los oyentes de Espacio en Blanco, para ti, Miguel, y para todo el equipo del mismo, venga preñado de abundancia y de felicidad. Amén, así sea. También para ti y para toda tu gente y todos los que nos escuchan. Que venga preñado de muchas cosas buenas. ¿Forma de contacto contigo? A través del Facebook, en mi página de Taucho, La Memoria de los Antiguos, y otra que tenemos que es Crónicas del Libro. Vale, gracias. Me debes algo, que tienes algo para mí. Espero verte prontito para poder llevar eso que tienes ahí colgado en mi cuello. Efectivamente, para ti es. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Sajaña. Te deseo lo mejor. También para ti, Sajaña. Hasta pronto. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. Radio Nacional. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. El mundo del misterio vuelve a ser solidario una vez más, y para hablar de ello nos vamos hasta, no sé si quizá en la playa Rafa Campillo, buenas noches, don Rafael. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Estás en la playa, iba a decir Albacete, pero no estás ni en Albacete ni allí, ¿no? Estás en... Estamos en Puerto de Mazarrón. Puerto de Mazarrón, vale, un lugar donde también se hacen algún que otro congreso. Se han reunido unos cuantos personajes, no solamente del mundo del misterio, para hacer algo que tiene que ver con la solidaridad y con ayudar a una niña, a una familia, ¿verdad?, que tiene una de esas enfermedades raras. Pues sí, se trata de una niña que se llama María, que tiene 7 años, y cuya historia, pues la verdad es que me impresionó mucho cuando llegó a mis oídos en febrero, ¿no? Es una niña que sufre una enfermedad rara, la atrofia muscular espinal, y que con sus 7 años pues ya ha cumplido sus expectativas de vida. Es una lucha continua por alargar esa vida, y por supuesto la historia de su madre Laura, que está ahí al pie del cañón trabajando, luchando para conseguir lo mejor para su hija María. Uh-huh. No hay mucho tipo de ayudas ni investigaciones para ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Pues no, el problema de las enfermedades raras es que son enfermedades que afectan a muy poquitas personas y no son rentables para los laboratorios farmacéuticos, que no fabrican, no investigan, porque no les es rentable, ¿no? Ese es el problema, y esa es la demanda que hacen todas las víctimas de este tipo de enfermedades, los familiares, ese llamamiento a la sociedad, a la administración y también a las farmacéuticas para que investiguen, porque aunque sean muy poquitas las personas que sufren, pues estamos hablando de varias miles de personas de cada uno de este tipo de enfermedades. Uh-huh. Entonces no se pueden olvidar, o sea, son personas, son seres humanos que tienen las mismas necesidades y tienen el mismo derecho a vivir. Y María es una niña, como 17 años, que ya ha superado las expectativas de vida. Teóricamente esa enfermedad se la tenía que haber llevado, ¿no? Pero ella sigue aguantando, y su madre
como una jabata, necesita una serie de cosas para darle, bueno, por lo menos una mejor vida, ¿no? Sí, ahora mismo necesita algunas cosas en casa. Por ejemplo, necesita una grúa ortopédica porque la niña está totalmente impedida, entonces necesita que su madre esté pendiente de ella, no puede mover las manos, no puede moverse por sí sola, y bueno, pues para poderla transportar en casa, llevar de un sitio a otro, pues cada vez se hace más pesado, ¿no? Y como tú decías, pues es una enfermedad que está dando un ejemplo. Yo cuando llegó esta historia a mis oídos, la verdad es que me quedé impresionado, ¿no? Por la valentía de esta madre, por la valentía de la niña, que es un verdadero ángel, que tiene una vitalidad increíble, y que el otro día le estaban haciendo una entrevista para la televisión y decía que lo que más le gustaba era la educación física, ¿no? O sea, fíjate que su madre son sus pies, son sus manos, él estuvo saltando las colchonetas como cualquier niño, pero eso sí, tenía que estar en los brazos de su madre para poder disfrutar de esa atracción. Es una cosa increíble, es una historia maravillosa, la de María y la de Laura. A veces estos seres nos dan lecciones de vida que no sabemos ver, ¿verdad? Sí, es una cosa increíble. Y bueno, pues vamos a ver si entre todos podemos ayudarle, porque lo importante es que hemos empezado en junio una campaña solidaria, una cadena solidaria que va a estar funcionando hasta el 30 de octubre, y vamos a ver si conseguimos que la gente se sume, que con un pequeño gesto que ahora vamos a decir pueda ayudarles, y por supuesto compartir esta historia para que todo el mundo pues pueda solidarizarse con esta familia y pueda ayudarle. Hay una página web que has creado, ¿verdad, Rafa? Ayudamaria.es, www.ayudamaria.es. Sí, hay varias formas de ayudar a María. Una de ellas primero la página web para dar... la página web es www.ayudamaria.es. Vale, y ahí hay unos cuantos vídeos de unas cuantas personas que se han sumado, Iker Jiménez, entre otros, y alguna otra, el Padre Ángel, y algunos cantantes, ¿verdad? Sí, bueno, está Diana Navarro, está Rafa Blas, que se va a unir dentro de poco, Andrés Iniesta también ha confirmado que va a hacer un vídeo, o sea que hay un montón de gente que se está sumando a esta campaña. Estás tú también, por supuesto, con tu llamamiento de ayuda. Y bueno, vamos a ver, como decíamos, si conseguimos que podamos ayudar a María, ¿no está? Vale, primero echar un vistacito a esa página para que conozcáis la historia de María, alguien que nos da una lección de vida a la gente que quizá lo tenemos todos y nos quejamos. www.ayudamaria.es. Y ahora, otra forma de ayudarla, un simple mensaje, ¿no? El Padre Ángel nos ha puesto a disposición uno de esos teléfonos mágicos que marcas un mensajito sin que tengas que ir a ningún sitio, sin que tengas que preocuparte, y el importe íntegro es para esta campaña, ¿verdad? Efectivamente, Miguel. Simplemente hay que mandar un SMS con la frase ayuda a María al número 28099. Muy sencillo. Ayuda a María al número 28099. El coste del mensaje es €1,20, es muy poquito dinero, y va íntegramente destinado a esta campaña de ayuda a María y a Laura. Echar un vistacito primero a esa página web, como os decía, y después vuestro teléfono, ese que estamos utilizando todos los días, un mensajito ayuda a María al número 28099, €1,20 que irá íntegramente para esta campaña. Rafa, muchas gracias. Nos vemos en ese próximo congreso solidario también. Gracias al Padre Ángel, gracias a toda la gente que colabora en esta campaña, y sobre todo gracias a María y a Laura por esa lección de vida que nos dan y de esperanza. Muchísimas gracias, Miguel. Buenas noches. Fuerte abrazo. Nos vemos prontito. Un abrazo. Dios. Pues bien, así ha sido una noche bastante movidita. Hemos tenido los teléfonos... Con algún problema, ¿no? Algún problemilla técnico ha habido, así que si habéis estado intentando localizarnos y no habéis podido, se solventará en los próximos programas. Pedimos disculpas por ese fallo técnico que seguramente... O había tantas llamadas, de repente empiezan a sonar, yo veo todas las luces encendidas, que igual se bloquea la centralita. Dábamos esa información con Rafa Campillo. Queremos unirnos a esa campaña de ayuda a María. Un mensajito, ya estáis mandando un mensajito todos, Estoy también diciéndoselo aquí a David, que ha venido a vernos al programa, y a la gente del equipo. Un mensaje tan sencillo como mandarlo al 28099 y escribir ayuda a María. Con un poquito de nuestra parte podemos hacer mucho para que la vida de esa niña y de su familia sea mejor. ¿Ganadores que hemos tenido hoy? Pues tenemos 5 ganadores, como de costumbre, que son Carmen Pérez de Formentera, José Rosa de Barcelona, Pepi Rodríguez de Tenerife, Marta nos ha escrito al Facebook, y David Aparicio de Madrid. Ellos son los 5 y que tenéis que escribirnos y mandarnos la dirección
a la que queráis que os enviemos el libro, a nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtve.es. Vale, preguntaban también por ese número que hemos dado de WhatsApp, que hay que aclarar, es el número del Espacio en Blanco, porque no llevamos directamente nosotros, sino nuestro compañero Ramón Álvarez, que de vez en cuando está de turno por la noche y estará atendiendo cantidad de WhatsApp. ¿Damos el número? Sí, tenemos un teléfono que es el 652035934, donde podéis mandar WhatsApp. Mucha gente nos ha preguntado si solamente de voz, ¿no? Pueden ser de voz y pueden ser escritos. Claro, lo que queráis. Indistintamente, para solicitar para esta sección que hace Ramón, Recuerdos del Espacio en Blanco, alguna entrevista o cualquier espacio que escucharan del histórico del programa y que les apetezca volver otra vez o pedir algún tema o algún invitado, como lo hacen también con Ramón. Eso es. ¿Alguna otra cosa más? Seguimos invitando a los oyentes que sigan a lo largo de la semana. Antonio y Baena también. Tenemos mucha gente que colabora, gracias a Dios, con nosotros y a ellos, con el Espacio en Blanco. Él durante toda la semana controla las redes sociales, ¿verdad? Así es, él está en el grupo en Twitter y está en Facebook. Y recordar que dentro de muy poquito vamos a tener que clausurar ya el grupo de Facebook y nos vamos a quedar solamente con la página, para decirles a todos los seguidores que si todavía se quedan ahí en el Facebook, dentro de poco cerraremos ya definitivamente y nos centraremos solamente en la página del Espacio en Blanco. ¿Qué la dirección es? La dirección de la página de Espacio en Blanco, que es Facebook, eBlanco Radio. eBlanco Radio. Simplemente poniendo eBlanco Radio Facebook, entran directamente en nuestra página. Vale, gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Terminamos por hoy. La gratitud a todos por haber estado llenando este Espacio en Blanco a través de Radio 1, Radio 5, haciéndolo, descargando el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda España, y a todos los que en multitud, nos lo hemos comentado, Rosa, multitud de lugares del mundo escuchan el programa, ¿verdad? Sí, desde muchísimos sitios, sobre todo en las redes sociales, siempre nos recuerdan muchos desde América Latina, escuchándonos, pero también desde Estados Unidos, desde Canadá, en fin. Pues los saludos para todos ellos. 100 y pico países, decía Ramón, que nos escuchaban, países que ya no sé ni cuáles son. Gracias a todos por escucharlo. El Espacio en Blanco se cierra por hoy, lo volveremos a abrir en 7 días, aquí os esperamos. Las gracias a David, que vino a vernos, y la cita como siempre aquí en Radio Nacional. Feliz semana, feliz verano, hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Cuidaros, feliz semana, nos vemos.